Hola, bienvenida y bienvenido a Claridad, el podcast desde la clase. Vanguardia de los trabajadores que te brinda herramientas, vías y análisis de la realidad latinoamericana para transformar tu vida, la de tu comunidad y la región. Bienvenidos a Claridad desde la clase, vanguardia de los trabajadores y trabajadoras de América Latina. Les saluda Carlos Sánchez, conductor de este podcast. Hoy dedicaremos este programa a analizar lo que son las elecciones en Guatemala. Cada 4 años se nos vende la idea que hay democracia debido a este proceso electoral. Pero, ¿quiénes han salido beneficiados con este proceso? ¿Qué son los partidos políticos en Guatemala? Y para ello hemos invitado a Carlos Enrique Méndez. Carlos Enrique Méndez es experto en educación, consultor para programas de desarrollo y analista en temas de comunicación. Bienvenido a Claridad desde la clase, Quique, y vamos a comenzar con la pregunta de rigor. ¿Existen partidos políticos en Guatemala o realmente solo son fichas o pequeñas empresitas de la élite oligárquica en Guatemala? Qué buena pregunta, Carlitos, pero la primera reacción debería decirte que sí, que están funcionando como dependencias, como filiales. Pero quiero ir al concepto inicial. El partido político es una instancia de reconocimiento de personería jurídica que permite a un grupo de personas, cuando no está en el poder, pues hacer gestión para solventar intereses y necesidades de su grupo, y cuando está en el poder, dictar políticas públicas que permitan a toda la nación caminar por las vías del desarrollo, del progreso. Sin embargo, los partidos no han funcionado de esa manera. En Guatemala las cosas no son como sui generis. Aquí se hacen reinterpretaciones de todo. De esa cuenta, los partidos que existen, además, para construirse, necesitan de una inversión enorme. Hay que conseguir primero 500 firmas, luego 25,000 firmas. Es decir, se amplía muchísimo el panorama económico, y si un grupo no tiene esos recursos, pues obviamente no va a tener esa participación. No va a tener un partido que le represente en los ideales, en la ideología, y definitivamente pues no se va a ver reflejado al llegar al poder, ni antes de llegar al poder, en gestión para solventar sus intereses, como le pasa básicamente a la clase trabajadora. El inicio, digamos, de esta era democrática en el país, que encuentra sus raíces en el periodo 84-85, la sucesión de golpes de Estado, disculpen la vulgaridad, Ríos Montt y Mejía Víctores, pero por volver a la instancia democrática del país, hace que por invitación algunos partidos empiecen a participar, y de ahí pues tenemos el primer gobierno democrático en el Partido Democracia Cristiana, UCN, que era otro partido, y toda la segmentación que ya existía luego del periodo de la contrarrevolución y la instauración de las dictaduras militares en los 60s y finales de los 70s. A partir de eso es que tenemos un sistema, digamos, de partidos políticos, digamos, que representan intereses de algunos grupos, pero por su dificultad jurídica, la población en general no tiene acceso real a la construcción de un partido comunitario o popular.
En los últimos 30 años hemos visto cómo partidos financiados por las élites oligárquicas en Guatemala van mutando. Por ejemplo, el Partido Patriota se convirtió en el Partido FCN. Quienes estaban en el FCN pasaron al Partido Vamos del nefasto gobierno de Alejandro Yamatei, y todos esos partidos, todas esas personas, ahora apoyan a la hija del general Efraín Ríos Montt en el Partido Valor. Como vemos, cambian de partido, pero no cambian sus bases ideológicas en favor de la élite oligárquica. ¿Podrías hablarnos un poco de eso, Quique? Más allá de la evolución que los mismos medios de comunicados hacen respecto a los partidos, lo que en realidad ha pasado es como que los disidentes de un grupo se van y forman otro grupo, pero nosotros no tenemos en Guatemala, esto sé que le va a chocar a muchos, pero en Guatemala no ha habido nunca una lucha ideológica. Quizás a partir de la revolución sí, pero ya contra la contrarrevolución ya no. Después de ello, lo que ha habido en los partidos es representación de intereses. No hemos tenido una lucha ideológica. No vemos a eso que llaman izquierda hacer planteamientos sobre la propiedad privada, por ejemplo, que es la razón. Que los bienes sean nuevamente bienes públicos, propiedad de todos. Sino que al contrario, vemos que una vez ganan la elección, se plegan absolutamente a la estructura económica del país y utilizan el poder para ello. Entonces sería hasta bastante ocioso hablar que este partido se volvió en este otro, cuando en realidad solo son filiales del mismo, y la ideología ha sido solo una: la apropiación indebida de los recursos del Estado, y no la administración con una orientación ideológica hacia una derecha como tal o a una izquierda. Yo sigo pensando que si los empresarios tuvieran que enfrentar verdaderos empresarios, como por ejemplo empresarios europeos o de los Estados Unidos, quebrarían. Y entonces, para no quebrar, pues luchan por tener poder y a partir de ahí, desde la corrupción, favorecerse y con eso obtener los recursos. Porque los partidos no han sido propiedad de un grupo social o no han sido construidos por un grupo social para obtener poder y entonces ya definir su ideología. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Karl Marx. Estás escuchando Claridad, podcast desde la clase. Y ahora vamos con una pregunta muy importante. ¿Qué nos quiere decir un candidato cuando se expresa "no soy ni de izquierda ni de derecha", o cuando repite incisivamente "soy centro"? Pues ahí sí que es muy complejo, porque lo que yo he visto que quieren decir es: yo no soy de una extrema derecha recalcitrante ortodoxa, o no soy un candidato de una izquierda recalcitrante ortodoxa, sino que nos ofrecen como lo mejor de los dos mundos. Sin embargo, al igual, Carlitos, que en la pregunta anterior que ya te decía, o sea, es muy complejo si la lucha no es ideológica, sino que la lucha es de intereses económicos, si el gran objetivo es el enriquecimiento de las cúpulas. Entonces es difícil que alguien nos venga a vender la idea que es de derecha o que es de izquierda. Lo que hemos visto es como una tendencia de mayor afición por los problemas sociales o menos, ¿verdad? Pero hay un partido ahí bastante innombrable que
nos viven vendiendo esperanza, ¿verdad? Pero no solucionan las cosas. Han estado en el poder hace 20 años y no vemos medidas de eso que llaman izquierda. No hay un parámetro que podamos decir antes que este partido iniciara sus acciones. La pobreza estaba en este nivel y ha cambiado, la desnutrición estaba en este poder y ha cambiado. Hay un déficit de habitaciones, o sea, de casas para las personas en propiedad, y eso no ha cambiado. El transporte sigue igual de mal o peor, etc. Entonces lo que nos venden con decirnos de derecha es: no se preocupen, no vamos a ser como la derecha recalcitrante o como la izquierda, pero sí vamos a mantener las cosas igual. No veo un planteamiento serio desde un partido al decirnos que son de centro y que eso va a favorecer a la población en general o va a favorecer que haya al mismo tiempo una tendencia a la solución de lo social con un desarrollo económico para el empresariado. No nos quieren decir eso, no nos están planteando eso, sino solo no se preocupen, no somos el extremo ortodoxo al que todos le temen. Y ya casi en la recta final de este podcast, te preguntamos, Quique, si en las actuales condiciones de los procesos electorales en Guatemala tendrán alguna oportunidad de acceder al poder los trabajadores y trabajadoras. La clase trabajadora, por ejemplo, ha tomado por lema: el pueblo unido jamás será vencido. Pero la frase completa es: organizado y combativo, el pueblo unido jamás será vencido. Sin organización es imposible. Sin el combate es imposible. Es decir, viendo si va a jugar el Barça, si va a jugar el Real o ahora el PSG, que lo ponen de moda, en lugar de ir a la sesión, en lugar de tener el compromiso, en lugar de articularse, de buscar a otros, de decir: bueno, si yo no soy el mejor dirigente, pues que sea otro, pero funcionemos juntos, definamos el objetivo. Partidos hay de todos los colores, de todas las formas, de todos los sabores, pero lo que no hay es organización social, organización de clase, que ésta sea la que permita la apropiación del poder en cualquier partido. No importa cómo lo definan ahora, cualquier partido, si la clase trabajadora se suma, ese partido va a tener el poder. Y esa clase es la que quita y pone. Pero sin organización, sin combatibilidad, es decir, vivir en un silencio cómplice, definitivamente la clase no va a pasar. Y no es un problema solo de los partidos, es un problema de la clase. La apropiación y la participación dejaron de ser la razón de la clase trabajadora. Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se le vuelve la nobleza de su lenguaje. Aldous Huxley. Quique, en ese sentido, ¿nos podrías dar un ejemplo de la composición y origen de los partidos políticos en Guatemala, los cuales a toda luz son las estampitas con las que corre la élite oligárquica en Guatemala para perpetuarse en el poder? Danos un ejemplo. Desde mi percepción, el origen de los partidos políticos tiene como dos grandes vías. Los partidos que vienen desde el proceso revolucionario y los partidos que vienen después. Han mutado, obviamente, pero hay un hecho importante, que durante el periodo de la revolución había mayor participación de la ciudadanía. Quiere decir que la política había conseguido, y los políticos y lo político habían conseguido un nivel de interés de la población. Sabían la importancia de la política
y de las decisiones en la vida común. Entonces, eso lo vemos después, años después, ya en el 60, ya esto no existe, hay apatía. Hoy mismo habla uno, el discurso que se recibe hoy de la población, del ciudadano común, también es el mismo de los 80s, también es el mismo de los 70s. Los partidos no hacen nada, ya van a quedar, ya van a empezar a robar, son los mismos, todos nos mienten, todos nos engañan. Los partidos en su evolución han conseguido, ya digo, vengan desde el periodo revolucionario o no, tienen como factor común el desprecio de la población. Y entonces, yo creo que es de sus mayores logros, al conseguir esto, hace que los grupos organizados, como los trabajadores, no participen y dejen entonces en manos de los que tienen los recursos y los intereses, participando de tal manera que tienen cooptado al Estado. Entonces no es cuestión de decir este partido viene de este otro y estos son los disidentes, estos tenían los recursos. No, de ninguna manera. El problema es que lo que los partidos están proponiendo ya no consigue la captación social. En tal virtud no va a conseguir tampoco la solución de los problemas, porque no están funcionando para la población, están funcionando para sí mismos. El partido dejó de ser la representación de un grupo social y es ahora la representación de un grupúsculo que tiene interés en captar el Estado y a partir de él pues disfrutar los recursos. Obviamente para llegar al poder necesitan un financiamiento y es donde empieza el otro dolor de cabeza de la nación como tal, porque los recursos son dados porque el que luego los va a cobrar. Por último, te deseo lo mejor. Creo que la patria se sigue mereciendo hijos como vos, que son capaces, Carlos, de definir su vida para que haya formación. Sin educación no habrá nada. Podemos tener los mejores recursos, pero si no tenemos la educación, si no tenemos la capacitación, pues somos lo contrario, ¿eh? Somos incapaces. Y es lo que nos vive pasando. Qué bueno, Carlos, que aún en esta patria hermosa siga habiendo personas que tengan claridad. Muchas gracias, Quique, por tus apreciaciones para Claridad Podcast desde la clase y por los aportes que has hecho a este episodio, en el cual hemos podido palpar que en las condiciones actuales es muy improbable que la clase trabajadora pueda acceder al poder. También hemos visto que los partidos políticos no son expresiones democráticas, sino instrumentos que emplea en su mayoría la élite oligárquica para perpetuarse en el poder. También podemos ver que existen muchos desafíos para la clase trabajadora de acceder al poder por otras vías. Quedan interrogantes y desde Claridad Podcast, desde la clase, les deseamos una muy buena claridad. La vanguardia de los trabajadores y trabajadoras crece compartiendo este podcast con tus contactos. Esto fue Claridad, podcast desde la clase.